Entonces, en ese sentido, hay que sacarle el mayor provecho a nuestra materia de algoritmos y no nada más quedarme con el algoritmo de la silla, con el modelado de la calculadora. Si yo les ofrezco ahorita un pedacito del panorama que tienen más adelante, pues entonces podremos tener una perspectiva de lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito de temas avanzados que son de ingeniería de requerimientos, con la finalidad de que ustedes vean para qué son necesarios estos algoritmos. Lejos de ser un fastidio y un dolor de cabeza para aquellos que ya saben programar, no me van a dejar mentir, que los que ya saben programar esto es bien aburrido, ya ustedes quieren agarrar la computadora y empezar a hacer líneas de código, pero no, no puede ser así. Y la finalidad de hacerles tanto énfasis en hacer algoritmos es que lo que viene más adelante pues no requiere de un programador, requiere de un analista y vamos a ver por qué. ¿Sale? Tengo preparados unos materiales, como les comentaba, yo llevo las materias de ingeniería en software, pero llevo también de programación. Entonces vamos a ver dos. Cuando yo quiero trabajar la representación de mi información, por ejemplo, vamos a empezar a ver este material, pongan mucha atención, esto es material de más avanzado que creo que ustedes sin problema ya pueden interpretar por el nivel que ya tienen. Nosotros debemos de empezar a trabajar con el origen de la información. A final de cuentas, el origen de la información es un proceso de negocio y un proceso de negocio es cómo mi cliente que quiere ese sistema de software, independientemente del tipo de software que desarrollo, va a describirme cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo clásico de un sistema de información. El ejercicio dice así, para aquellos que no lo puedan ver, se desea construir una base de datos para la gestión de un taller mecánico que deberá contener la información referente a los clientes, los vehículos que repara, los mecánicos que trabajan en su taller y los repuestos que se han utilizado para realizar una determinada reparación. El taller y los repuestos que se han utilizado para realizar una determinada reparación y el funcionamiento son los siguientes. Número 1, se registra tanto, si pueden ir anotándolo, anótelo. Dice, se registra tanto el cliente como el vehículo que trae al taller para su reparación. Este registro debe de recoger el CUR, el nombre y apellidos, dirección, teléfono, contacto del cliente. Del vehículo se van a recoger, todos esos datos están en amarillo. Del vehículo van a estar en verde y se recogen la matrícula, el modelo y el color. Dice, también se registra la fecha de entrada del vehículo a taller, así como la hora. Número 2, una vez registrado, se le asigna a un mecánico libre en el taller que se va a encargar de evaluar los daños que traiga el coche. 3, posteriormente, este mecánico podrá rodearse de otros mecánicos que le ayudarán en la reparación. 4, los mecánicos que participan en la reparación irán anotando en una hoja de partes todos aquellos repuestos que sean necesarios para llevar a cabo la reparación. El precio y así como el precio de la mano de obra. 5. Una vez terminada la reparación, la hoja de partes se pasa a la persona que mantiene el sistema de información, la cual introducirá los datos que genere la correspondiente factura para el cliente. La factura debe de contener todos los datos del cliente, los datos del mecánico al que ha sido asignado, el desglose de los repuestos que se han utilizado con su precio por unidad, el precio de la mano de obra y el total de factura. A este total se le va a aplicar el 16% de IVA y además deberá representarse el precio total de pesos en pesetas y en euros. Sale, me regreso para acá. ¿Qué sucede con esta información? Yo estoy acostumbrada ahorita a trabajar con algoritmos que digan, genera un algoritmo para sentarme en una silla, genera un algoritmo para sumar dos números, analice esto y determine el área de un cuadrado, ¿no? Y son cosas bien sencillas, pero en la realidad no es así. En la realidad va a llegar un cliente con una necesidad y ustedes van a observar un proceso de negocio como ese que acabamos de ver, donde les van describiendo qué cosas se van haciendo e incluso antes que describir, por ejemplo, les van a manejar un listado de cosas que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esto pasa, nosotros necesitamos identificar a los participantes.
Estos participantes van a ser el origen de mi algoritmo. Por ejemplo, en este taller mecánico los escucho. ¿Quiénes serían los participantes para obtener mi algoritmo? El cliente. Ok, ¿quién más? No se peleen, nada más son 30. El mecánico. Ok, ¿qué más? No sé si la Las empresa, refacciones. pero los clientes. Los refacciones, los vehículos, la hoja de parte, ¿qué más? No, no sé. Ok, son las refacciones. Del cliente, por ejemplo, vamos a necesitar CURP, nombre, apellidos, dirección, teléfono. Del vehículo, matrícula, modelo, color. De los mecánicos, quién está disponible y quién no. De la hoja de parte, el ID de refacción y en la mano de obra. De las refacciones, necesito el ID y la descripción. Del vehículo necesito la fecha de entrada y hora de entrada. Del mecánico puedo tener más mecánicos. Del vehículo puedo evaluar los daños y describirlos. De las refacciones me falta, por ejemplo, el costo de la refacción, que aquí no está identificado. Entonces, queda claro, estos datos que vemos aquí se relacionan con nuestra tarea de los tipos de datos, ¿se acuerdan? Esa hoja de tipos de datos que yo les di, pues estaba relacionada con cómo voy a representar un nombre, como un apellido, como una dirección, un teléfono, e incluso les retroalimenté. Algunos se equivocaron en algunos tipos de datos. Por ejemplo, el número de cuenta no se usa como un string, como un número. Generalmente se utiliza como un string porque no se hacen operaciones con los números de cuenta. Entonces, mi algoritmo, a partir de un problema como el que vimos del mecánico, me va a dar origen a un modelo de datos, identidades que que van a interactuar entre sí para que yo pueda generar un sistema. Lejos del algoritmo de que calcúleme el área de un cuadrado, pues esta es la realidad, ¿no? Tenemos problemas reales y a lo mejor todavía no lo logran comprender, tendremos que establecer algunas relaciones entre los datos y estas relaciones pueden ser como siguen. Un cliente tiene un auto. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Sí. Sí. Ok. Ahora, Sí, sí. una duda. ¿Ustedes o su familia tienen más de un auto? Sí. Ok. Sí. Entonces, exacto. Pero también puede ser que alguno de ustedes pueda no tener ningún auto. Y ahí También. es, exacto, entonces ahí es cuando se empieza a analizar que un cliente puede o no puede tener de 0 a n autos. Entonces, voy estableciendo relaciones. ¿Por qué estas relaciones son importantes? Porque cuando yo diseñe mi algoritmo, voy a tener que identificar todos los datos de entrada, tengo que identificar también cómo se va a hacer y el cómo se está haciendo, pues equivale a estas relaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿estarán de acuerdo con esta relación? ¿Un auto necesita refacciones? Sí, de hecho ¿Sí? sí. Ok, Sí, sí las perfecto. necesitaría. Excelente. Ahora, ¿cuántas refacciones necesita un auto? Dependiendo de lo que esté fallando, ¿no? Depende del año. Ok, exacto. Entonces, un auto puede necesitar o no refacciones. A lo mejor nada más ibas por un cambio de aceite y no fue una refacción, sino un consumible. Y cada refacción, así sea, por ejemplo, el aceite, tiene que tener un costo de mano de obra, porque por cambiar el aceite te tardarás 1, 2 horas en lo que va a ser la rendija y le pones el nuevo, ¿no? Entonces, cada refacción también tiene asociado una mano de obra. Cada auto va a necesitar de un mecánico. Entonces, este análisis, aunque parece muy obvio, nos permite ir identificando elementos en nuestro algoritmo que tienen que ver con la vida real y con las relaciones que va a tener los datos iniciales con otras entidades y si ustedes observan el hecho de que yo tenga un auto que es de un cliente o bien un auto que necesita una refacción, se va a convertir en una transacción que yo voy a tener que programar.
tanto para registrar autos, registrar clientes, registrar refacciones, así como las interacciones entre cada uno. Entonces, si yo empiezo a analizar los problemas de esta manera, pues lejos de utilizar un área de un cuadrado, pues esta manera me va a permitir a mí identificar cosas más grandes y ser mejor desarrollador, mejor analista. Entonces, todos aquellos que ya saben programar, pues necesitan recapitular y ahora empezar a analizar precisamente estas relaciones y los datos de entrada antes de agarrarse a programar. Ahora, a lo mejor esto todavía no lo logran entender porque, como les comenté, es de una materia un poquito más adelante. Estas relaciones, después de que yo las analizo, me van a generar un modelo relacional. Ahorita nada más se los voy a platicar, no se preocupen si no lo entienden. Un modelo relacional es un diagrama en el cual interpretamos cómo se va a relacionar una entidad con otra. Si ustedes observan, aquí tengo las mismas entidades que definí antes, como mecánico, repuesto o refacción, el vehículo, la hoja de parte, el cliente, la factura, y cada uno de ellos tiene datos asociados. Por ejemplo, en el mecánico tengo como nombre varchar de 60 al mecánico. Ay, se trabó. Listo. Y en vehículo tengo el modelo en varchar de 60, el color varchar de 60, la hora de entrada y la fecha de entrada la tengo como date time. La hoja de parte tengo el concepto, la cantidad, la reparación y aquí, por ejemplo, pues tengo la factura con repuesto y cliente. Entonces ya empiezo a enlazar toda la información que logré entender en la parte de analizar el algoritmo de lo que voy a hacer. Ahora, este modelo de datos a lo mejor puede ser un poquito muy complicado para ustedes porque todavía ni siquiera han visto que es un dato. Apenas vamos a empezar a trabajar con estructuras de datos a final del tercer parcial, bueno, a principios del tercer parcial, que es un dato y cómo lo podemos ver. Ahorita vimos el ejemplo de las calificaciones el viernes, donde yo tengo una calificación y saco el promedio, y es el registro más básico, utilizar un vector o una matriz para representarlos, y eso se convierte posteriormente en datos de mi base de datos. Ahora, esto va a ser útil porque cuando yo identifique una entidad y otra, pues tengo que hacer que efectivamente se vea tangible que un mecánico atienda un vehículo, y entonces si yo lo pienso en una interfaz, tendría un cuadrito con lista desplegable donde se despliegan todos los nombres de todos mis mecánicos que están disponibles y se registra, después de haber registrado el vehículo, puedo hacer un match mecánico contra vehículo, ¿no? Y ahí ya definí un algoritmo. Cuando yo le dé alta a un mecánico, tiene que registrarse el estado del mecánico. Si tiene más de 3 coches atendiendo, entonces lo pongo como no disponible. Si nada más tiene 2 coches, entonces lo pongo como disponible. Y todo ese conjunto de reglas van creando el algoritmo que va a operar sobre mi programa. Y aunque se puede volver más complejo, todo esto nos permite crear datos. Después de todo este análisis del modelo de datos, de las entidades, del diagrama relacional, del modelo de datos, podemos crear, por ejemplo, con lenguaje especializado, que este es el SQL, los datos y las relaciones y las restricciones, pero esto no sería posible si ustedes antes no hubieran analizado el algoritmo. Ese lenguaje se transforma en una herramienta y esa herramienta les va a generar la base de datos. Vamos a ver, por ejemplo, otro algoritmo así muy rápido, ¿sale? Pero este les va a tocar solucionarlo a ustedes. Dice, este es de una discografía. Dice, un aficionado a la música tiene muchas grabaciones y desea construir una base de datos que gestione toda la discografía. La base de datos deberá contener las grabaciones, intérpretes y compañías que editan cada grabación, considerando que cada grabación debe de tener almacenado título, categoría musical a la que pertenece, que puede ser jazz o rock, el número de temas que tiene cada título, un campo de descripción para que pueda almacenar aspectos especiales de la grabación. Además, cada grabación se distingue de las otras por su título. Cada grabación tiene un formato asociado que puede ser CD, cinta, LP o MP3. Las grabaciones pueden tener diferentes formatos.
Cada grabación debe permitir definir el estado de conservación como bueno, malo o regular. De los intérpretes se desea registrar su nombre y una breve descripción que contenga los aspectos más relevantes de su discografía, así como las grabaciones en las que ha participado cada uno y en qué fecha participó. Toda la grabación es editada por una compañía discográfica, la cual se desea almacenar. Una compañía discográfica se diferencia de otro por un identificador de compañía, el cual tiene un nombre y una dirección. Listo. Ahora, me vengo acá con ustedes. ¿Qué pudieron identificar de las entidades de ese problema? Escucho. Son entidades, esas entidades tienen atributos y que entre cada entidad tiene coordinalidad. Cardinalidad. Y la cardinalidad es cuántas veces puede coincidir una tabla con otro, como decíamos del vehículo, ¿no? Que un vehículo está asociado a un cliente y un cliente puede tener o 0 o n vehículos. Eso es la cardinalidad. ¿Qué identidades identificas, César Acosta? ¿No? César a la una. ¿Qué identidades identificas, César? Es que no sé, yo no, bueno, se ve medio borroso, chance sea mi internet. Ok, pero ¿tampoco lo escuchaste? Más o menos. Ok, Edgar, una entidad que hayas escuchado o identificado. Es que se escuchaba como intercortado por mi internet. Ok, ¿alguien que sí haya escuchado bien? A ver, creo que yo. Por favor. Bueno, una identidad sería primero las grabaciones, bueno, cada una de las grabaciones, y también podría ser la discografía. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que Creo quiera que ya. apoyar a Isabela? La compañía, o ¿cómo dijo? Compañía Ok, discográfica. la compañía El, discográfica. el aficionado sería otra. Puede ser, puedo registrar quién los da de alta. El intérprete, muchas gracias. ¿En qué formato viene la música? Algo así también Exacto, identifica. los formatos. Vamos a regresarnos aquí. Categoría musical. El género. Ajá, exacto, muy bien. Entonces, como ustedes observaron, todas esas entidades que, así como nos dijo el compañero, tienen una cardinalidad por cómo se relacionan unas con otras, pues los tenemos identificados aquí. Si pueden ver mi imagen, la grabación, el intérprete, la compañía discográfica son las entidades que están en verde. Aquí está. En rojo son los atributos como título, la categoría musical, la descripción, el nombre y la descripción de la compañía. El estado de conservación es un catálogo. Un catálogo es un conjunto de datos que ustedes pueden tomar. Por ejemplo, un catálogo puede ser el tipo de música, puede ser jazz, rock, K-pop, y no sé, baladas, banda y todas las que se les ocurra. Los formatos también son un catálogo. Un catálogo son un conjunto de datos ya delimitados que pueden ser CD, cinta, MP3, LP y algún otro que se me esté pasando, ¿no? Que yo no conozca. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro por qué es importante analizar mi información? ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Ahora, les comento, no se preocupen si no entendieron mucho lo de los datos. Ahorita realmente lo que quiero que vean es lo grande que es esto de los algoritmos. Ahora, antes de que empecemos a trabajar ahora sí con problemas de a de veras, eso de estar trabajando nada más con las figuritas y calcúlame la área y esto, pues tenemos que aprender de los datos de a de veras, ¿no? O sea, eso de estarlos platicando, pues no. Entonces resulta que hay algunos formatos para que yo pueda representar esas necesidades que identifiqué de mis clientes y esto también nos ayuda con nuestros algoritmos, porque los algoritmos tienen la finalidad de identificar las entradas, las salidas y todos los pasos que hay adentro para que hagamos alguna funcionalidad. Tan es así, por ejemplo, que tenemos diferentes formatos. Estos sí anótenlos. Existe el formato IEEE 830 que sirve para representar requisitos. Hay un formato que fue propuesto por la página de Gurú 99 que se llama SRS o Software Requirement System,
que nos sirve para representar requisitos. Esto es como para metodologías ágiles. Una metodología ágil requiere poquita documentación y es más como para los cuates. Pero una metodología ágil requiere que ustedes sepan muchísimas cosas. Ahora, si pueden ver esta diapositiva, los que la puedan ver, si no, verán el video después. Yo obtengo para representar un requisito en este formato que ya es un estándar, un número. Tengo que identificar qué número es ese requisito. Tengo que ponerle un nombre. Tengo que identificar si es un requisito o una restricción. Tengo que anotar el origen. ¿Quién me está diciendo esa característica? Y de la misma manera tengo que anotar la prioridad de ese requisito. Cuando explicamos la funcionalidad, es decir, acuérdense, es entrada, proceso es la funcionalidad y salida, pues tenemos que resumir qué es lo que se debe de hacer con él. Este formato es el SRS o Software Requirement System, funciona muy parecido al anterior. En este SRS se identifican todas las entidades generales que existen en el sistema. Por ejemplo, que es un problema de un banco, tiene un administrador y tiene un cliente del banco. El administrador puede crear un nuevo cliente, editar, borrar, crear nueva cuenta, editar una cuenta, y el cliente pues puede consultar su saldo, hacer una transferencia, cambiar su password, iniciar sesión, por ejemplo, en la banca en línea. Entonces, cada uno tiene, de acuerdo a la especificación de requerimientos, un listado de funcionalidades que puede trabajar. Y nuevamente aquí están mis algoritmos. Tengo entidades y tengo funcionalidades asociadas a cada uno. Cuando yo analizo mi algoritmo, y voy identificando quiénes están participando, qué cosas pueden hacer que corresponda a estas funcionalidades, y en la especificación, por ejemplo, SRS me identifica qué datos voy a ocupar. Esos datos son parecidos al listado cuando hicieron el listado de tipos de datos. Por ejemplo, de una transferencia, yo tengo que tener la cuenta a la que va, la cuenta origen, la cuenta destino, la cantidad, y tengo que tener la acción enviar o resetear. El enviar es para cuando ya estoy segura, le apachurro y se envía el dinero. Y el reset es cuando no estoy muy segura y borro la transacción con el reset. Ahora, todo esto pues está bien padre, ¿no? Ya puedo hacer ya identifico mis entidades, ya sé que existe algo que se llama requisitos, que son las necesidades de mi cliente. Ya vi cómo voy a agrupar con las entidades sus funcionalidades, porque todo eso es importante para los algoritmos, pero acuérdense que siempre va a ser así. Yo analizo, después diseño que se vea bonito, que interactúe uno con otro, programo y hago pruebas de que esto va a funcionar. Nosotros recordarán que el viernes estuvimos haciendo pruebas. Yo les ponía, a ver, si tenemos en la I un valor de 5 y termina en 6, ¿cuántos asteriscos me va a imprimir, no? Y ya la prueba nos decía el número de asteriscos. Pues eso se hace así porque es necesario validar lo que estamos haciendo incluso antes de desarrollarlo y programarlo. Esto con la finalidad de que cuando yo desarrolle, pues funcione bien, ¿no? Y no esté perdiendo el tiempo tratando de encontrar un error. Y esto funciona de la siguiente manera. Igual, les voy a adelantar un poquito. Esta tablita es de la materia de pruebas de software, pero tiene que ver con las pruebas que vamos a empezar a hacer. Nuestras pruebas al nivel que estamos en la materia de algoritmos se llaman pruebas de escritorio. Estas pruebas de escritorio tienen la finalidad de que ustedes realicen una verificación de los datos antes de que se agarren a programar. Lo peor que pueden hacer es agarrar y empezar a programar antes de siquiera haber hecho un análisis. Ya vieron ahorita la complejidad de lo que es hacer un algoritmo y convertirlo en un sistema, por ejemplo, de base de datos. Entonces, nosotros tenemos que aprender desde ahorita, desde algoritmos, a analizar esa información y a probarla a través de pruebas de escritorio, por lo menos. Cuando yo ya trabajo con un sistema y estoy programando, puedo trabajar con una tabla parecida a esta. Esta tabla igual tiene que ver, por ejemplo, tengo que identificar mi escenario de prueba, es decir, qué quiero probar. Tengo que relacionarlo con la funcionalidad. Acuérdense que los requisitos, como ya los vimos, son las cosas que necesita mi cliente, como dar de alta un disco, como registrar un cliente,
cómo asociar el vehículo con con un mecánico. Entonces, cada una de esas necesidades debe de ir numerada porque después en mi escenario de prueba yo voy a probar esa funcionalidad que necesita mi cliente. Y una manera de hacerlo, por ejemplo, dice validar si el usuario ha capturado, antes de hacer una transferencia, primero tengo que validar que el cliente introdujo los datos de empleado, número de SSN, SI, el número de licencia de conducir y la fecha de nacimiento, antes de dar de alta a un usuario, ¿no? Y esta descripción del escenario de prueba me permite a mí ir diseñando el algoritmo correcto, ir analizando todo lo que va a pasar, que fue lo que sucedía cuando hicimos el algoritmo de de sentarse en la silla. Cuando yo me sentaba en una silla, asumía que era esta silla en la que estoy, no en la que estaba ahí enfrente, por ejemplo. Entonces, ese escenario, de esa descripción de escenario nos permite acotar nuestro programa y poner reglas para cuando se va a construir. Ahora, habrá reglas que sean más importantes o menos importantes y podemos verlo aquí. La importancia de cada escenario de prueba puede ser alta, media o baja. Y yo puedo hacer tantas pruebas como sea necesario. Por eso se llama número of test case, ¿no? Un número de casos de prueba. Por comentarles algo, si alguien ha tenido oportunidad de ustedes mismos de administrar una aplicación móvil de banco o ver cómo lo hacen sus padres, algún video para que lo vean después por ahí, la prueba, la banca en línea de Santander, solo para probarla se hicieron cerca de 45,000 pruebas para poderla liberar a los clientes. Y eso que todavía hubo versiones donde tuvieron que meter depuración. Entonces, es una idea de cuántas pruebas se tienen que realizar y generalmente nosotros nos cansamos con uno, hacemos que sume un número y sume otro y ya. O bien, como lo hicieron algunos chicos, donde yo les puse en la materia de programación visual una división entre cero. Ustedes saben que la división entre cero no funciona, ¿no? Tengo que atrapar el error para que no le truene la pantalla a mi cliente. Y pues no hicieron esa prueba pues tan sencilla, ¿no? Y sé que ustedes, si se van bien preparados para cuando los vean programación visual y los ponga la división entre cero, pues no van a atrapar ese error. Ahora, esto también funciona de la siguiente manera. Yo tengo esos requisitos y esas necesidades y los convierto en cosas como casos de uso y yo le doy datos de entrada. Por ejemplo, cuando apachure el switch de on, lo que espero es que me dé un conteo del dinero que tiene, ¿no? Por ejemplo, es una actividad en automático. Entonces, todo esto que estoy haciendo yo de algoritmos me permite identificar todo este mundo tan grande de restricciones, de interacciones, de datos, y que me va a permitir a mí hacer mejores programas y no estar nada más adivinando, ¿no? Sale, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok, les digo, es un panorama de algo que pues a final de cuentas les va a tocar a ustedes desarrollar en un momento dado. Ahora, igual, este tema también no se espanten si no lo entienden. Ahorita es platicadito para que vean por qué es importante hacer los algoritmos y que pues no todo va a ser nada más áreas de cuadrados y de círculos, ¿no? Vamos a ver esto tantito. Nosotros para desarrollar software vamos a requerir identificar quién interactúa con nuestros algoritmos. A esa persona se le va a llamar actor. Y lo que se necesita hacer con ese actor se le va a llamar caso de uso. Tienen unos símbolos aquí medio raritos y básicamente pudiéramos decir que es algo parecido a las funcionalidades que yo quiero sacar con mis diagramas de flujo. Tengo mi empleado que necesita ingresar un pedido y el sistema necesita recibir la información de los pedidos. Sin el ingreso de información del empleado, el sistema de producción pues no puede recibir esa información de los pedidos. Entonces, si yo en mi algoritmo no identifico que tengo que hacer primero el pedido antes de producirlo, pues estoy mal, ¿no? Y esto pues me permite a mí continuar haciendo cosas. Por ejemplo, si yo tengo una bibliotecaria y quiero dar de alta libros en la biblioteca, pues tengo que
realizar el alta, pero para eliminar un libro, un ejemplar, pues necesito primero darlos de alta. No puedo eliminar si no tengo nada que eliminar. Lo mismo en búsqueda. Si yo quiero eliminar un ejemplar, lo tengo que dar de alta primero, pero antes de eliminarlo, pues tengo que buscarlo. Entonces, esta relación entre las acciones son lo que me permiten a mí hacer mejores algoritmos. Y con esto yo puedo identificar quién hace algo, es decir, el flujo normal, quién lo va a iniciar y cuál sería una excepción. Por ejemplo, les voy a plantear este rápido para que vean lo que podemos considerar. Este es el ingreso de un pedido de oficina. Dice, para ingresar un pedido, yo tengo un curso normal. El curso normal es 1. El cliente se comunica con la oficina de ventas e informa su número de cliente. 2. El oficial de ventas ingresa el número de cliente en el sistema. 3. El sistema obtiene la información básica sobre el cliente. 4. El cliente informa el producto que quiere comprar indicando la cantidad. 5. El sistema obtiene la información para el producto solicitado y confirma su disponibilidad. 6. Se repite el paso 4 hasta que el cliente no informa más productos. ¿Sale? Aquí ya tenemos, por ejemplo, un ciclo en el cual va a identificarme que el cliente va a pedir muchos productos. Ya no fue un ciclo para recorrer un vector, ya fue un ciclo para seguir solicitando los productos que quiere mi cliente comprar. Y voy a tener, no siempre va a ser lo bonito que funciona, lo programo y ya sale bien mi sistema. Voy a tener cosas negativas, por ejemplo. En el paso 3, cuando el sistema obtiene la información básica del cliente, si el cliente no está registrado, se le debe de informar al cliente que debe de registrarse en la oficina de clientes, ¿sale? Y en el paso 5, si el producto no existe, entonces mi sistema de información tiene que informarle al cliente cuándo va a estar disponible el producto. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan, empezamos a identificar entidades que van relacionados con nuestros algoritmos. ¿Sale? Y vamos a ver. Sale. A ver, vamos a ver. ¿Qué les pareció eso? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Les sirven los algoritmos? ¿No les sirven? ¿Qué opinan? Detengo mi grabación. No Pues yo quería- opino que sí sirven, la verdad, pues técnicamente es lo que vamos a hacer.